¿Qué tan importantes son los ojos para ti? Si le preguntas a la gente con qué sentido no podría vivir, seguramente la mayoría te respondería que sin la vista. Y no es para menos. Con lo peligroso que resulta no darse cuenta que tienes un oso enfrente, sino también estar en una ciudad llena de carros, de construcciones o motoladrones, nos hace valorar esta capacidad para sobrevivir muchísimo. Y es una herramienta muy importante. Sí, pero la verdad es que no siempre fue tan sofisticada. Ni mucho menos debemos pensar que el nuestro es el único tipo de ojo que existe en la naturaleza. Te sorprenderá ver cómo la selección natural se las ha arreglado a través de 565 millones de años para que solo el nuestro hoy sea uno de los órganos más complejos del cuerpo humano. Para hablar sobre su historia, Richard Dawkins tiene una plática buenísima en YouTube. Se las dejo acá abajo en descripción, pero el primer ojo primitivo empieza siendo una pared de células sensibles a la luz. Menudo inútil, ya que solo veía blanco y negro, por así decirlo. Poco efectivo para escapar de un depredador, así que su segunda fase, otras comillas muy grandes, fue formar una especie de plato poco profundo que ya le decía desde qué dirección llegaba la luz, esto por las sombras que generaba. Es buena, sí, pero no suficiente. Así que se siguió adaptando. Su tercera fase, otras comillas bastante grandes, sería crear otro tipo de... ¡Ma! ¡Estoy grabando! Es bueno, sí, pero no lo suficiente, así que hay que seguirse adaptando. Su tercera fase, entre comillas, sería crear otro plato poco profundo, de manera que casi se forme una esfera con un agujero medio grande enfrente. Aquí el pequeño organismo ya tiene información un poco más precisa de dónde viene la luz o un posible depredador que se lo quiera comer. El siguiente paso lógico es deducir que cerrar más ese agujerito de enfrente hará ver mucho mejor a este organismo, así que adaptó un pequeño orificio que ya le permitía distinguir con mejor detalle las formas de sus posibles depredadores, lo que ya es mejor referente para saber si tienes que escapar de ser comido o no. Y conforme sus necesidades, seguirá adaptando su vista para sobrevivir mejor a su entorno. El Nautilus, por ejemplo, evolucionó hasta este punto que les acabo de contar. El pobre no tiene cristalino como otros cefalópodos, o incluso nosotros, que es una estructura que le permite enfocar los objetos que tenga enfrente de su campo de visión. Otros seres vivos llevan su sentido de la vista a adaptaciones un poco más interesantes. Los animales nocturnos, como las lechuzas, normalmente tienen los ojos así de grandes porque necesitan tanta luz como les sea posible para cazar y poder alimentarse. Asimismo, poseen un gran número de bastones en sus ojos. Paréntesis científico. Los conos son células fotosensibles responsables de la percepción de los colores. Mientras más conos tengas, más colores vas a ser capaz de ver. Los bastones también son células fotorreceptoras que nos ayudan a ver en condiciones de muy baja luz, resumidamente y casi dicho mal. Otros animales que viven bajo la tierra tienen una vista muy pobre o directamente son ciegos. Otros más ven colores que nosotros nunca vamos a podernos ni imaginar. Las abejas, por ejemplo, ven en ultravioleta, como lo demostró Carl von Frisch en 1912, sabrán disculpar mi pronunciación. Los perros, en cambio, no ven a blanco y negro como mucha gente piensa. Ven colores, pero en un espectro como un poco menos amplio. Es decir, distinguen entre azul y amarillo, pero no diferencian entre rojo y verde, por poner un ejemplo. Y eso es solo cuando hablamos de dos ojos. ¿Qué pasa cuando tienes 5 u 8? Las arañas, por ejemplo, o las moscas, que son insectos que poseen varios cientos llamados omatidias. Y así como se creía que los perros veían a blanco y negro, antes también se pensaba que cada omatidia veía una imagen completa de su entorno, pero estudios más recientes sugieren, en su lugar, que todas captan una porción de la figura y la mezclan toda antes de llegar al cerebro y ahora sí puedes poder ver una imagen compuesta. Existen animales con ojos que tienen movimiento totalmente independiente, llamados pineales, como los camaleones o los caballitos de mar. Algunos otros, como las ballenas, los tienen tan separados que no pueden ver objetos que están exactamente enfrente de ellos y pueden chocar. Pero, ¿cómo te las arreglas cuando cambias de un medio a otro? El agua, por ejemplo, presenta un inconveniente llamado refracción de la luz, que básicamente es un fenómeno que da la sensación de que los objetos están en una posición diferente a la que realmente están. Bueno, pues algunos animales anfibios tienen mecanismos muy sofisticados que les ayudan a compensar con esta diferencia. Las culebras semiacuáticas son un ejemplo. Y del otro lado, o sea, por debajo del agua, tenemos a los peces arqueros, que escupen chorros de agua para que los insectos que están afuera caigan a su merced y se los pueda comer. Estos también se han adaptado a este tipo de situaciones. Y ya si de plano no te gusta ni dentro ni fuera del agua, te presento al pez de 4 ojos. Este padrote tiene los ojos globulares divididos
de tal forma que puede ver tanto encima del agua como por debajo. Esto cuando nada al ras de la superficie. Y así uno fue evolucionando y adaptándose de manera independiente según sus necesidades para sobrevivir. Y podríamos extendernos buen tiempo hablando no solo de ojos. También podríamos preguntarnos ¿por qué los osos polares son blancos o parecen blancos? ¿Por qué las cebras tienen ese patrón de rayas? Si son negras con rayas blancas o blancas con rayas negras. ¿Por qué las serpientes de cascabel desarrollaron esa habilidad para ahuyentar a sus posibles depredadores? Y así, seguiré hablando de muchas otras maravillas que tienen para contarnos los biólogos evolutivos, que son las personas encargadas de estudiar la adaptación de los seres vivos en el entorno en el que nacieron o son cercanos, a través de muchos años. Gracias a su trabajo podemos apreciar esta hermosa rama de la biología que no deja de fascinarnos. Muchas gracias por pasarte a ver este video en nuestro canal de Acción Científica. Si te gustó este contenido ya sabes qué botones picar allá abajo. Y ya para terminar, me gustaría hacerte una invitación a que te pases a escuchar nuestros podcasts con el mismo nombre de Acción Científica. Estamos en Facebook, en YouTube y en Spotify. Con ese mismo nombre nos vas a encontrar. Muchas gracias por haber visto este contenido. Nos vemos en la próxima.